Hola a todos, ¿qué tal? Quiero darles las gracias por estar acá. Este es oficialmente el primer video de Desaprendo Luego Existo. Y si bien vamos a estar hablando en este espacio de muchos temas, abriendo algunos debates, generando algunas discusiones interesantes, no podemos desconocer que estamos en año electoral. Así que consideramos pertinente poder también hacer algunas reflexiones de lo que está sucediendo. Venimos de una jornada bastante intensa el domingo pasado en el que estábamos eligiendo los precandidatos de las consultas y también estuvimos escogiendo los nuevos congresistas. Por tanto, consideramos que este espacio también de análisis un poco más político y en esta coyuntura particular cae bien, ya que hay mucha información alrededor, hay muchas cosas que están pasando y bueno, la intención un poco de este primer video es poder aportar algo de datos interesantes, algunas conclusiones que parece que pueden aportar si se ponen sobre la mesa para poder construir al final este voto informado, ya que, bueno, si bien las elecciones del Congreso están parcialmente ya cerradas, pues se viene algo muy importante y es la elección en primera vuelta de nuestro próximo presidente. Así que bueno, nada, quiero darles oficialmente la bienvenida y vamos a comenzar. No podemos entrar a analizar el detalle sin antes hacer una reflexión sobre lo ocurrido con el conteo de votos. Realmente es una situación bastante escandalosa, como ese meme que anda circulando por ahí, estamos todos petrificados, porque es la primera vez en la historia reciente en la que los resultados del domingo de elecciones difieren tanto del balance final que se presenta luego de los escrutinios. Así que la responsabilidad de la registraduría pues es absoluta. No podemos hablar todavía de que se haya configurado un fraude como tal porque de alguna medida todos los reclamos que se están haciendo están siendo atendidos. Sin embargo, hay muchas cosas que se habrían podido prevenir en términos de los jurados, de las mesas, en términos de los diseños de los tarjetones, de los formularios en los que se recoge toda la información, bueno, los temas también informáticos. Así que esto cae bastante mal porque la institucionalidad del país viene bastante golpeada con los sucesos de los últimos años y pues esto no ayuda y para términos electorales no poder confiar en el ente que se encarga de velar porque el mandato popular se haga efectivo, pues simplemente nos podría empujar hacia un nuevo estallido social y si echamos un poco para atrás en la historia, esto podría llegar a ser similar a lo ocurrido en el 19 de abril de 1970. De hecho, si lo pensamos, hay varios elementos muy similares. Por tanto, lo que suceda, bueno, en las próximas horas, en los próximos días, para cerrar especialmente la votación del Congreso, pues va a ser fundamental para ver cuál es el rumbo que lleva esta jornada electoral de cara a la primera vuelta presidencial. Lo primero es entender qué fue lo que significó esta votación que obtuvo Gustavo Petro, ya que fue el gran ganador de la jornada. No solamente de su consulta, sino también entre todos los precandidatos con la votación más alta. Muchos analistas ya reconocieron que pues, esta votación es muy importante y marca una tendencia que va a hacer la diferencia en la primera vuelta, pero también habían algunos sectores que estaban diciendo que esta votación no había sido tan grande, que estaba siendo un poco celebrada además, pero el argumento era que la votación que obtuvo en esta consulta, los 4.500.000 votos, estaban muy por debajo de lo que había obtenido en segunda vuelta hace 4 años cuando obtuvo 8 millones de votos. Aquí lo cierto es que no se pueden comparar las votaciones de una consulta con una primera vuelta, ni mucho menos con la segunda vuelta. Hay algo que sí se puede concluir y que puede ser interesante, pero si comparamos es las consultas de esta elección con las de hace 4 años. Eh, para esto recordar que los actores de alguna forma están un poco invertidos porque
así como en este momento la tendencia ideológica le da más fuerza al progresismo, hace 4 años esta tendencia le da más fuerza a la derecha. Hace 4 años también solamente hubo dos consultas, una que era la de Iván Duque, que en ese momento ya se perfilaba como el candidato con mayor intención de voto, que se midió con Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Ordóñez, y la otra consulta que era Gustavo Petro, que en ese momento marcaba la segunda y tercera tendencia, que se midió con Carlos Caicedo. ¿Cómo podríamos comparar eso con lo que sucedió en esta jornada? Pues bueno, Iván Duque gana su consulta con 4.044.000 votos, mientras que Petro gana su consulta con Carlos Caicedo y obtiene 2.800.000 votos. Ahora, yéndonos a esto que ocurrió el domingo pasado, en esta ocasión es Gustavo Petro quien tiene la mayoría de intención de voto y ahora se puede decir que es Federico Gutiérrez el que está en segundo lugar. ¿Qué votación obtuvieron? Bueno, ya dijimos, Gustavo Petro saca 4.500.000 votos y Federico Gutiérrez saca 2.160.000. Es decir, Gustavo Petro saca 400.000 votos más que Iván Duque hace 4 años y por su parte Federico Gutiérrez saca 700.000 votos menos que lo que sacó Gustavo Petro cuando ocupó el segundo lugar hace 4 años. Así que aquí también vemos el potencial de votos y el potencial de crecimiento que puede llegar a tener Gustavo Petro. Además, porque en la primera vuelta de hace 4 años, Iván Duque saca 7.600.000 votos y Gustavo Petro saca 4.800.000 votos. Así que de hecho su votación de esta consulta se parece más a lo que obtuvo en primera vuelta y sin lugar a duda en la primera vuelta hay mucha más gente que sale a votar, hay menos margen de error también, así que se puede esperar que Gustavo Petro saque más de 8 millones de votos en esta primera vuelta que se viene para mayo. Sobre el pacto histórico decir que bueno, obtuvieron el 47% del total de los votos de la jornada en términos de las consultas, lo cual es un porcentaje bastante alto. Otro elemento para destacar fue lo sucedido con Francia Márquez, que no solamente obtuvo una votación inesperada, sino que además quedó de tercer lugar en la lista de todos los precandidatos con un total de 783.000 votos. Estuvo por encima de Sergio Fajardo, que lideraba una de las consultas, pero también estuvo por encima de maquinarias de precandidatos como David Barguil y Alex Char. Esto es muy diciente porque ella, bueno, venía de representar a las comunidades históricamente marginadas, pero no solo esto, sino venía también con un discurso muy potente que vuelve a poner en el espectro político discusiones y temáticas que también venían siendo marginadas, como lo es la causa feminista, la causa antirracista y también un discurso ambiental muy moderno y muy aterrizado también bajo esta coyuntura del cambio climático y la crisis energética. Así que entusiasma mucho ver una figura de estas que esté tomando este protagonismo, porque, bueno, la forma en la que ella expresa sus contenidos, sus opiniones, además con esta dignidad con la que la hace, pues de alguna forma refresca el debate político y también hace pensar que tenemos una de las figuras que para los próximos años va a jugar un papel muy importante. De Camilo Romero hay que decir que también fue un candidato muy interesante y si bien no sacó una votación muy alta, entendido también que estaba bajo la sombrilla de Gustavo Petro, se proyecta a futuro como un líder muy interesante que maneja muy bien los temas vanguardistas y que se puede proyectar para dar una disputa presidencial en 4 años. Eh, Además, no es un secreto, pero probablemente ocupará una posición muy importante en el gabinete de un eventual gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, hay que decir que a nivel electoral, él perdió el pulso contra su contraparte del Partido Verde, que es Carlos Amaya, que se encontraba en la lista de Centro Esperanza. Ambos en su momento estaban en esta disputa del partido para definir qué iban a hacer con su candidatura. Terminaron cogiendo caminos separados, pero Carlos resulta sacando casi que el doble exacto de la votación que saca Camilo. También entendiendo que ellos vienen de un origen
o de una experiencia previa muy similar. Ambos fueron gobernadores, uno de Nariño, otro de Boyacá. Y bueno, finalmente se consolidan también como unos líderes muy importantes dentro del Partido Verde, y dependiendo también de cómo quede el escenario en el Congreso en términos de la oposición y los partidos de gobierno, los independientes, pues vamos a ver un juego también importante por parte de ellos dos, y va a estar interesante ver esa ponderación de visiones dentro del mismo partido. De esta consulta hay que empezar por decir que ocurre un fenómeno que todavía cuesta entenderlo, y es que teniendo al candidato que antes de estas consultas en las encuestas era el que tenía mayores chances de competirle a Gustavo Petro la presidencia en segunda vuelta, pues no logra explotar esta situación y comunicársela de manera asertiva al país para haber obtenido unos mejores resultados en estas elecciones. Tanto así que pues es la fuerza que saca menos votación entre las tres consultas, y tanto así que quedan muy debilitados y con unas proyecciones a futuro bastante complicadas para la primera vuelta. Otra situación muy particular fue la de Alejandro Gaviria, que cuando hizo su lanzamiento oficial a la presidencia dijo que quería ser el candidato que uniera al centro, y realmente en esta recta final fue el candidato que rompió el centro. Hay que decirlo, esta candidatura a nivel estratégico es una de las peores que yo personalmente he visto en los últimos años, muy mal manejada de comienzo a fin, teniendo un candidato con unos atributos y un contenido bastante interesante, pero realmente mal manejado, mal llevado. Nunca se pudo reponer al final de los golpes mediáticos que él mismo iba generando, y al final terminó fracturando toda la coalición de Centro Esperanza. Tanto así que los últimos escándalos que más daño le hicieron cercanos a las votaciones de consulta, pues lo tuvieron a él como protagonista. Así que para los estudiosos del marketing político, aquí hay un gran caso de estudio para identificar todas las cosas que no se deben hacer en una campaña electoral. Y finalmente, bueno, destacar que Carlos Amaya y Juan Manuel Galán, a pesar de que hicieron parte de este grupo que perdió un poco la consulta, obtuvieron votaciones importantes, arriba de los 400.000 votos, que los posiciona como figuras importantes en el escenario político actual, y que probablemente los veremos protagonizando también mucho de lo que se vea en la primera vuelta, y también incidiendo en lo que pase en el Congreso y en las próximas elecciones también regionales. En esta consulta, tras la adhesión de Oscar Iván Zuluaga, que además nos quieren hacer vender como algo genuino, que no fue consultado con su partido político, es decir, otra de estas cosas que pasan a espaldas del pobre Alvarito, pues resulta que Federico Gutiérrez ya tendría 5 de las 6 gemas del infinito, o más bien del infinito poder que no quiere soltar la política tradicional del país. Porque miremos, tendría ya a el partido de la U, Cambio Radical, Mira, los conservadores, Centro Democrático, y quedaría faltando la sexta gema, que podría ser el Partido Liberal, sobre la cual pues hay algunas voces que dicen que podrían llegar a acercarse un poco a este lado. También hay otras discusiones que han sido también ya mencionadas en cabeza del expresidente Gaviria, más llegando al pacto histórico. Así que bueno, vamos a ver en qué termina esto. Pero lo cierto hoy es que el establecimiento en el país ya tiene su candidato, que es Federico Gutiérrez, y sin duda van a hacer lo que mejor saben hacer para tratar de no soltar el poder. Decir también que lo de Alex Char es bastante escandaloso. Una persona que está vinculada a tantos escándalos y tantos señalamientos e investigaciones, dentro de estas unas relacionadas con compra de votos, que además no se presentó a un solo debate de los precandidatos, llegue a sacar 700.000 votos, pues es sí, bastante alarmante. También hay que decirlo que tuvo la complicidad de sus copartidarios, que si bien salieron en medios a decir en su momento que esperaban lo que dijeran las autoridades y que partían de la presunción de inocencia, lo correcto es que le hubieran pedido por lo menos que retirara la precandidatura, que siguiera siendo parte de la coalición,
pero si ni siquiera tenía la capacidad de dar la cara en ningún debate, pues yo no entiendo cómo le hicieron este aguante durante tanto tiempo, que ahora, claro, sabiendo la cantidad de potencial de votos que tiene, me imagino que Federico Gutiérrez no tendrá problema en seguir estando un poco pasivo en ese sentido y, bueno, beneficiarse de este capital electoral que todos sabemos de dónde proviene. Las próximas encuestas, que de hecho se supone se publicarán este fin de semana, van a ser cruciales porque van a marcar dos tendencias. Una, va a definirse cuál va a ser el rol y la posición que ocupe Sergio Fajardo en estas próximas semanas de cara a la primera vuelta, ya que llega debilitado por lo ocurrido en esta consulta y la fórmula vicepresidencial que anunció, tal vez de manera muy prematura, tampoco le va a aportar mayor votación nueva. Estamos hablando de Gilberto Murillo, el exgobernador del Chocó y el exministro de Santos, que si bien es una persona interesante con unos conocimientos técnicos sobre temas ambientales y sobre temas energéticos que pueden aportarle bastante al país, pues no deja de ser una figura que no alcanza a ser reconocida de manera masiva. Así que si esto se alinea con una posición desfavorable para Sergio Fajardo en las encuestas, pues realmente no vemos cómo pueda llegar a revertirse esta situación. La otra tendencia que marcará esto es justamente el rol que va a empezar a jugar Federico Gutiérrez, que es de esperarse que llegue empoderado por haber ganado esta consulta. Probablemente se pegue el salto a la segunda posición en intención de voto y esto va a ser imposible que no esté acompañado de las suspicacias que empiezan a generarse alrededor de las encuestadoras, donde se va a cuestionar un poco el rol que van a empezar a jugar y los ciertos medios de comunicación también tradicionales que podremos esperar que quieran mostrar a Federico Gutiérrez como el gran candidato que puede ganarle a Gustavo Petro. También decir que aquellos candidatos que se mantuvieron como independientes y no hicieron parte de estas consultas van a perder completamente su relevancia. Esto afecta principalmente al ingeniero Rodolfo Hernández, que en las últimas encuestas antes de la consulta venía marcando la segunda posición de intención de voto después de Gustavo Petro. Y esto se puede entender de alguna manera porque como el equipo por Colombia todavía tenía varios candidatos, él al estar solo y dar un discurso muy repetitivo y muy marcado sobre la lucha contra la corrupción y la denuncia de la política tradicional, pues empezó a llamar la atención y digamos que era una figura mucho más visible que cinco precandidatos de una consulta. Pero en este momento, ya que llega Federico Gutiérrez empoderado con el favor de estos cinco partidos tradicionales, pues podríamos esperar que se desdibuje un poco la participación del ingeniero Rodolfo Hernández y que empiece a disminuir su intención de voto para ubicarse en una tercera o cuarta posición. Federico Gutiérrez, que tanto critica el populismo, terminó por convertirse en el candidato de la centroderecha populista. Y esto lo pudimos ver en los debates principalmente, donde él no tuvo que esforzarse elaborando propuestas audaces ni muy estructuradas, así como tampoco se preocupó por debatir con argumentos interesantes ni contundentes, sino que simplemente con tener algo de carisma y de darle palo a Petro, pues terminó cautivando una parte importante del electorado colombiano. Así que este mal ejemplo no será extraño que lo repliquen algunos de los otros candidatos, ya que al final pues todos quieren tener un protagonismo en esta primera vuelta y tendremos que esperar en los próximos debates que se mantenga esta tendencia de darle duro a Petro. Y de hecho ya empezamos a verlo en este último debate después de consultas de Semana y El Tiempo. Ingrid Betancourt parece que toma este estilo de estrategia para generar opinión, con la mala suerte para ella de que le salió bastante mal el juego del ataque personal, porque la opinión pública se lo cobró, realmente fue muy bajo esto de revelar pues, datos irrelevantes pero personales.
Y bueno, veremos en qué plan llega el ingeniero Rodolfo Hernández después de haber visitado al Papa, y el próximo debate también va a ser bastante interesante para ver este juego de estrategias mediáticas que, hay que decirlo, van en contravía de lo que debería ser el trasfondo, y son las ideas y las propuestas y la forma en la que son argumentadas.